Bienvenidos exploradores de lo inexplicable a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy nos sumergimos en una de esas teorías que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre nuestro propio planeta. La fascinante y para muchos descabellada teoría de la Tierra hueca. Es un tema que, de verdad, despierta la imaginación de inmediato. Piénsenlo, un mundo dentro de otro mundo. ¿Quién no ha soñado con eso? Y lo primero que me viene a la mente, claro, es Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Esa obra de 1864 es el punto de partida para muchos, ¿no creen? Absolutamente. Verne sentó las bases de esa fantasía, de esa idea de una oquedad gigantesca en el corazón del planeta con su propio sol y, ojo, una ciudad subterránea. Y lo más interesante es que él mismo conecta el origen de ese mundo oculto con la Atlántida, con habitantes que se refugiaron allí antes de su destrucción. Es un concepto que resuena profundamente en la cultura popular. Sí, Verne nos dio la semilla, pero la teoría de la Tierra hueca, tal como la conocemos hoy, se nutre de fuentes mucho más, digamos, heterodoxas. Y aquí es donde entra en escena un personaje muy peculiar que revolucionó el mundo de las revistas pulp en los años 40. Hablo de Richard Shaver. Ah, Shaver. Ese nombre es sinónimo de controversia y de algunas de las historias más extrañas jamás publicadas. En 1943, la revista Amazing Stories, una publicación de ciencia ficción muy popular en ese entonces, recibió una carta de este hombre, Shaver. Y lo que afirmaba en esa carta era alucinante. Alucinante es poco. Shaver afirmaba tener conocimiento de la historia secreta de Lemuria y la Atlántida, esas civilizaciones perdidas. Decía que habían desaparecido hace unos 12.000 años, pero que sus sobrevivientes aún se ocultaban en sitios secretos. Y Palmer, el editor de Amazing, se lo creyó o al menos vio el potencial de la historia. Y vaya si lo vio. Durante 4 años, Amazing estuvo publicando artículos de Shaver que se convirtieron en un fenómeno. Era una mezcla de ciencia ficción, ufología y conspiración que capturó la imaginación de miles. La esencia de sus revelaciones era que en el pasado existieron 2 razas de una inteligencia y una talla superiores, los atlantes y los titanes. Exacto, los atlantes en la Atlántida y los titanes en Lemuria. Eran supercivilizaciones tecnológicas muchísimo más avanzadas que nosotros. Fundaron colonias por todo el planeta, ilustrando a los pueblos locales en artes y ciencias, pero siempre evitando mezclarse con ellos. Una especie de directriz primordial, ancestral. Pero, como suele pasar, su dominio y expansión llevaron a conflictos. Y aquí la historia de Shaver da un giro muy oscuro y para la época bastante profético. Una hecatombe nuclear. Hablamos de una guerra devastadora con armas e ingenios súper sofisticados que no tuvo vencedores ni vencidos, solo destrucción. Destruyeron ambos continentes, la Atlántida y Lemuria, y aniquilaron casi por completo a las 2 razas. Y la raza humana, según Shaver, fue la que peor parte se llevó. Continentes y mares envenenados por residuos nucleares. Una visión apocalíptica que, pensándolo bien, resuena bastante con los miedos de la Guerra Fría que empezaban a gestarse en esa década de los 40. Pero hay un rayo de esperanza en esa oscuridad, o al menos un plan de supervivencia. Shaver relata que, previendo este desenlace, los titanes y atlantes construyeron una vasta red de túneles y ciudades subterráneas. Estos no eran solo refugios temporales, eran búnkers antiatómicos. Sí, pero durante esas excavaciones hicieron un descubrimiento aún más grande. El gran secreto, ¿no? Descubrieron que nuestro planeta no es una masa sólida y uniforme, sino que es hueco. Y no solo hueco, sino que dentro había una fuente interior de luz y calor, algo similar a un sol interno. Según Shaver, este hecho fue plenamente establecido y comprobado por los sabios atlantes. Imagínense el impacto de un descubrimiento así. Es una idea que de verdad te vuela la cabeza. Y lo más increíble de Shaver es que él no era un académico ni un científico, era un soldador con poca educación formal. Sin embargo, logró dirigir una serie impecable, coherente en Amazing. Y su conexión con todo esto era muy personal.
Sí, él confesó a Palmer que los sobrevivientes de la Atlántida no solo existían, sino que aún subsistían en su reino subterráneo. Y lo que es más, él, Richard Shaver, afirmaba haber sido uno de los elegidos para contactar a esta nueva raza humana, como él la llamaba, que evitaba cualquier tipo de interacción con la humanidad de la superficie. Y el contacto no era físico, era telepático. Según Shaver, esta superraza, que había conservado en secreto todos sus avances tecnológicos, le había comunicado a él la historia de su civilización. ¿Con qué fin? Para prevenir a la humanidad superficial de sufrir un destino similar al de ellos, una advertencia de la gente del interior. Es una narrativa muy poderosa, ¿no? Pero claro, la gente se lo tomaba como pura fantasía. Historias de ciencia ficción. Nadie esperaba que hubiera algo de verdad en ellas. Sin embargo, hubo un par de eventos que hicieron que Raymond Palmer, el editor de Amazing, empezara a dudar de su propio escepticismo inicial. Y esto fue en 1947. Dos eventos que cambiaron el panorama. Primero, la aparición de los platillos volantes, los ovnis, que empezaron a hacer noticia. Y lo curioso es que Shaver ya los había descrito en sus historias meses antes. Una coincidencia, por decirlo menos, bastante intrigante. Y el segundo evento fue la nueva teoría de Einstein sobre campos electromagnéticos y gravitacionales. Shaver también había mencionado conceptos similares en sus relatos, antes de que Einstein los publicara. Esto puso a Palmer a pensar, ¿y si Shaver no estaba inventando todo? ¿Y si había algo de verdad en la idea de que nuestro mundo fuera hueco? La ciencia, por otro lado, los geólogos, estiman que el interior de la Tierra tiene un núcleo central y capas concéntricas de silicatos, pero no han demostrado una cavidad central incandescente como la de Shaver. Claro, la ciencia oficial no respalda la idea de un sol interior, pero es la convergencia de estas coincidencias lo que le dio alas a la teoría de Shaver, y no solo a él, sino a miles de lectores. Las cartas que llegaban a Amazing eran una locura. Muchos lectores aseguraban haber sido contactados por este pueblo sobreviviente, confirmando la idea de una humanidad subterránea. Y esto nos lleva a un punto fascinante, el arquetipo de un reino subterráneo. Se planteó la posibilidad de que el éxodo de los pueblos Atlante y Lemur, al irse bajo tierra, hubiera dejado una huella imborrable en la memoria ancestral de la humanidad. Una especie de arquetipo común presente en todas las culturas antiguas del mundo. Exactamente. Este reino idílico, esta tierra fantástica, donde los ideales humanos se hacían realidad, no siempre se situaba en las alturas o en el cielo. A menudo se encontraba bajo la superficie terrestre. Los persas lo llamaban Ariana, los hebreos Canaán, los chinos la ciudad de las 7 serpientes, los egipcios Amenti, son nombres diferentes para un mismo concepto místico. Y la capital de este reino, o al menos la más famosa, es Agartha, una ciudad mítica, un verdadero centro de conocimiento y espiritualidad, a menudo conectada con Shambhala. Muchos investigadores como Rorish, Hugenin, Ossendowski y Bulwer-Lytton han afirmado que existe una entrada secreta a este lugar. Sí, y esa entrada, dicen, está en Lhasa, en el Tíbet, un lugar ya de por sí lleno de misticismos y secretismo. La idea es que esta entrada une directamente con Shambhala, la fabulosa ciudad capital de Agartha, situada ni más ni menos en el centro de la Tierra, una ciudad que para muchos es el corazón pulsante de nuestro planeta, un lugar donde el tiempo y la sabiduría se conservan. Volviendo a Shaver, él no solo hablaba de historias, sino que afirmaba tener pruebas tangibles. Decía que los atlantes y titanes tenían la costumbre de grabar escenas artísticas y cotidianas en rocas. Y él, Shaver, logró compilar miles de imágenes de estas rocas, asegurando que en ellas estaban impresos el arte y la vida diaria de estas civilizaciones perdidas. Es increíble. Desarrolló métodos especiales para cortar y proyectar estas imágenes, algo que desafiaba las probabilidades de encontrar grabados tan complejos en piedras.
Fue una de las partes más controvertidas de su legado, ¿no? Totalmente. Era difícil de creer, incluso para los que querían creer, pero él estaba convencido de que esas rocas eran la prueba irrefutable de lo que contaba. Imágenes que solo él parecía poder interpretar, lo que hacía su historia aún más esotérica y para algunos sospechosa. Y a pesar de todas estas afirmaciones, Shaver murió en la pobreza. Trágicamente, nunca supo que, años después de su muerte, el 23 de noviembre de 1968, hubo un evento que, para muchos de sus seguidores, fue la prueba asombrosa que corroboraba su teoría. Me refiero a la fotografía del satélite meteorológico norteamericano ESA-7. El ESA-7, aquella fotografía del Polo Norte. Cuando la gente habla de la prueba de la Tierra hueca, casi siempre mencionan esa imagen. Supuestamente, el satélite, al fotografiar el Polo Norte en condiciones climáticas excepcionales, no detectó hielos ni glaciares, sino una enorme oquedad. Exactamente, una abertura tal como la que Shaver había descrito y que se supone que existe en ambos polos. Es una imagen que ha circulado por décadas en círculos conspiranoicos y de la Tierra hueca como la prueba definitiva, un hueco literal en el Polo Norte. Claro, la interpretación oficial es que es un remolino de nubes, una peculiar formación atmosférica. Pero para los creyentes fue el momento en que Shaver fue vindicado. La idea de que esos huecos polares son las entradas a ese mundo interior, el acceso a Agartha, el camino a los supervivientes atlantes, cobró una nueva vida. Y así, la teoría de la Tierra hueca continúa viva, alimentada por la imaginación, por las historias de Shaver, por antiguas leyendas y por supuestas pruebas modernas. Nos deja pensando, ¿será que hay algo más ahí afuera o más bien ahí adentro de lo que la ciencia oficial nos ha dicho? Un mundo oculto con un sol propio, esperando ser descubierto. Es un recordatorio de que siempre habrá misterios que desafían nuestra comprensión y que la imaginación humana, junto con el deseo de encontrar algo más allá de lo evidente, es infinita. Ya sea que creas en los atlantes o solo disfrutes de un buen cuento, la Tierra hueca es un viaje fascinante. Y nos invita a mantener la mente abierta, a cuestionar, a explorar, porque al final, la verdad, o al menos lo que creemos que es la verdad, a veces está en los lugares más inesperados, o en este caso, en el interior de nuestro propio planeta. Así es. Gracias por acompañarnos en este viaje al centro de la Tierra. Sigan soñando y nos vemos en el próximo episodio con otro enigma para desvelar. Hasta pronto.